aborrece a tu enemigo. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Sermón del Monte, acorde al Evangelio de Mateo, fue dicho por Jesús al inicio de su ministerio. Podría expresarse desde varias dimensiones, siendo un modelo de enseñanza integral que combina parábolas, contrastes y ejemplos cotidianos. También podría calificarse como la redefinición de la ley de Moisés. Pero más importante que lo anterior es su aplicación universal. Después de más de 2000 años, su trascendencia cultural y aplicativa tiene vigencia, sin restricciones. Dentro de todo el Sermón del Monte, Jesús aborda en varias ocasiones temas importantes con la expresión «oísteis que fue dicho». La cita que abordaremos el día de hoy involucra uno de los asuntos en el que Jesús insiste repetidamente en su discurso, el amor. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si buscáramos en toda la Biblia alguna cita o mandamiento que hable acerca de amar al prójimo y aborrecer al enemigo, no la encontraríamos, porque simplemente no existe. La versión más cercana a la mención de Jesús se encuentra en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, si en la ley de Moisés no existe algún lugar donde aborrecer al enemigo sea un requisito, ¿de dónde sacó Jesús esa idea? Jesús se refiere a que existía una interpretación popular de la ley, en la que era válido enmarcar a las personas hasta determinar que algunas de ellas, generalmente enemigos políticos o extranjeros, por ejemplo, no se considerarían como el prójimo. Por esa razón, no entraría en el mandamiento y como conclusión, las podrían aborrecerlo sin ningún problema. Es decir, en la mentalidad de los maestros de la ley en tiempos de Jesús, ellos interpretaban a el prójimo como algún otro judío que fuera miembro fiel de la comunidad y o alguien que observara la ley. Todas las demás personas como los no judíos, es decir, samaritanos, romanos y en general gentiles, pecadores públicos o judíos que se habían apartado de la ley de Moisés, quedaban fuera del mandamiento y así, según su interpretación de la ley, al no ser el prójimo, entonces no había obligación de amar a esas personas. Añadiendo a esto, utilizaban partes de la Biblia para sustentar el supuesto odio, que la ley mandaba o al menos permitía. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Tomando esa parte del libro de Malaquías, los fariseos argumentaban que si Dios podía aborrecer a Esaú, por extensión e imitando los actos de Dios, ellos también tenían derecho de aborrecer a sus enemigos. Haciendo un resumen, los fariseos en tiempos de Jesús habían tomado el mandamiento «amarás a tu prójimo como a ti mismo» y utilizando su criterio alejado de Dios, torcieron absolutamente su significado, hasta llegar a la conclusión de que podían amar y aborrecer selectivamente. Llevando las cosas todavía más lejos, omitieron leyes que debían considerar antes de interpretar la ley tan equivocadamente.
Éxodo 23:4. Si encontrares el buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarías sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Contrario a la manera en que se enseñaba en este caso, la propia ley mandaba que el pueblo de Dios debía ayudar a su enemigo. Otro ejemplo sucede en Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Uniendo las piezas dentro de la Biblia, queda claro que Dios nunca mandó a su pueblo a amar parcialmente. Antes, al contrario, amar al prójimo consideraba a los amigos y también a los enemigos. Pero, volviendo al Sermón del Monte, Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús lleva al siguiente nivel lo que la ley de Moisés pedía. No solo es necesario ayudar a nuestros enemigos, o no alegrarnos cuando alguna desgracia les pasa. Jesús mismo nos pide amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos aborrecen. ¿Se trata de algo sencillo? De ninguna manera. Pero se trata de lo que Dios, sin excepción, nos pide. A Él le agrada que amemos a nuestro prójimo. No es una ley arbitraria. Utilizando las palabras de Jesús, amando a nuestros enemigos, seremos hijos del Padre que está en el cielo. Y nuestro prójimo son todas las personas a nuestro alrededor, amigos, enemigos y desconocidos, sin posibilidad de excluir a nadie. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios te bendiga.